Conversando. Nuestra entrevista de hoy. El Salvador, gracias por continuarse en sintonía de La Maya. Tenemos la grata visita del doctor Julio Alfredo Olivo Granadino, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Guido, y gracias por invitarme a este programa en donde ya hemos estado en varias ocasiones, aún desde la Universidad de El Salvador, cuando estábamos en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Saludar a la audiencia también de Maya Visión y espero pues poder contestarle todas las interrogantes que usted formule. Doctor, estamos ya, todo mundo debe de saber, en El Salvador, 4 de marzo próximo, son las elecciones legislativas y municipales en El Salvador. Ya no sé si llamarle preelectoral, porque yo pienso de que desde el primer momento en que la inmensa mayoría de la población salvadoreña está activada de cara a este evento electoral, hay elecciones. Que cuando hace el llamamiento a las elecciones el Tribunal Supremo Electoral, creo que esos, como dicen a buen salvadoreños, son otros 10 pesos. Que cuando se abre en la apertura para la campaña como tal, para consejos municipales, también son otros 10 pesos. Y que un mes después entra la campaña, se autoriza la campaña también para diputados. Lo importante es que creo que debemos de convencernos, hoy por hoy no existe en el mundo una organización con más capacidad para movilizar a la sociedad, que son los partidos políticos. Y esto es lo que administra en nuestro país el Tribunal Supremo Electoral. El martes anterior se presentó en una conferencia de prensa, vamos a hablar de eso porque me di cuenta que hubo una paralela anticipada también, el presupuesto general de las elecciones, y cómo realmente lo que aprobó la Asamblea Legislativa de ese presupuesto extraordinario se ha ajustado, se garantizan los puntos más neurálgicos, como los temas que están también garantizados con el presupuesto ordinario. En el camino podrían salir otras situaciones, pero yo pienso que eso es lo importante. Está garantizada la organización del próximo evento electoral. Creo que lo primero, retomar la información que se dio el pasado martes para hablar del calendario electoral sobre la base de la distribución e implementación del presupuesto general extraordinario, doctor. Sí, quizás expresar alrededor de eso de que, bueno, se nos asignó un presupuesto de 25.8 millones. Allí puede usted plantear de que hubo una reducción sensible del presupuesto y habían contradicciones al interior del tribunal. La Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa, donde concurren todas las fuerzas políticas, tuvieron a bien avalar esa propuesta del Ministerio de Hacienda por considerar de que con ella se podía salir adelante en la elección. Nosotros, digamos, hemos salido de ese escenario, ¿verdad? Y nos hemos puesto a trabajar. Es decir, nos hemos puesto a trabajar casi desde el día siguiente hábil de que finalizaron las elecciones 2015. Usted recuerda, con un seminario de evaluación en donde realizamos un diagnóstico de todos los aspectos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, para hacer algún tipo de proyección y diagnóstica de cuáles eran los aspectos que debían perfilarse en el nuevo escenario electoral, los cuales podían, digamos, robustecerse algunas áreas y otras obviamente hacer los correctivos necesarios. Decirle de que con el presupuesto de 25.8 millones, nosotros hemos hecho una redistribución que yo le llamo en aquellos programas que constituyen la columna vertebral
de lo que serían las elecciones 2018 y de cualquier evento electoral. Algo así como cuál es la esencia y cuál es el fenómeno y cuál es la apariencia de las elecciones. Entonces, al distinguir eso, nosotros nos vamos a focalizar en aquello sin lo cual no hay elecciones. Por ejemplo, el programa de organización y logística electoral, ¿va?, que incluye el 51.21 del presupuesto ya reajustado. Ahí estamos destinando la maquinaria electoral y los fondos también que nos han asignado estos 25.8 millones, porque ahí están concentradas las papeletas. Ahí está concentrada la logística electoral que va a generar el kit electoral, todas las herramientas necesarias, recursos materiales y humanos, para que los paquetes electorales puedan llegar a cada una de las 9.497 juntas receptoras de votos en esta ocasión. En la elección pasada eran 10.621 juntas receptoras de votos. Entonces, eso es parte de la esencialidad. Si usted no tiene papeletas, ¿verdad?, no tiene elección. Y eso es algo que sería importante que la población comprenda, aunque vamos a iniciar toda una campaña también de educación y formación respecto a las personas también que van a participar como integrantes de esas 9.497 juntas receptoras de votos. Hemos concentrado también el presupuesto en un programa que se llama publicidad y prensa, porque usted necesita también divulgar, ¿verdad? Divulgar o promover también todos aquellos aspectos que debe manejar la población para estar preparada para ese evento electoral. Pero más allá, las campañas de publicidad se concentran en la promoción de valores cívicos y en un momento determinado en el incentivo a la población para que asista a votar. De igual manera, el programa de capacitación electoral, que abarca el 9.47% de este presupuesto reajustado. Para mí es básico, sobre todo que yo provengo de la academia, bueno, usted también estudió periodismo en la Universidad de El Salvador, en nuestra alma mater. Si usted no capacita adecuadamente, si usted no capacita, y yo hablo no solo de capacitar, sino que también de formar, porque la Corte Suprema de Justicia habló de profesionalizar a través de la sala, pero profesionalizar es algo más profundo, ¿ya? Que incluso yo a veces hablo de que hay licenciados que pasaron por la universidad, pero la universidad a veces no pasó por ellos, entonces no se logró obtener la profesionalización. Profesionalizar implica una formación social, una formación intelectual y por supuesto esa formación también profesional. Ahorita lo que necesitamos es formar y capacitar, ¿ya? Introducir algunos valores cívico-democráticos en las nuevas personas que van a estar integrando las juntas receptoras de votos, que ahora vía sentencia también de Sala de lo Constitucional se les ha dado en llamar ciudadanos, ¿va? Se van a ciudadanizar, aunque en realidad son seres humanos de carne y huesos como usted o como yo, que van a recibir una capacitación y formación del Tribunal Supremo Electoral para dotarlos de las herramientas, habilidades y destrezas para que ellos puedan realizar un proceso de conteo de votos, de realizar procesos de escrutinio, ¿verdad?, en mesa preliminar y escrutinio final, y luego puedan también llenar adecuadamente o completar adecuadamente las actas en donde se consignan los votos enteros, las preferencias y las marcas del voto fraccionado, ¿va? Porque en realidad no es voto cruzado, sino que un fraccionamiento del voto, que también ocurrió por esa sentencia 48 de 2014, que todos sabemos las consecuencias que ha generado. Entonces, decirle de que sí se ha distribuido el presupuesto entre estos principales programas. Hay otro programa también que ha dado mucho de qué hablar, principalmente algunas ONGs que presionan por eso, que es el programa de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados, que tiene concentrado el 21.21% del presupuesto ya reajustado. ¿En qué consiste este programa? Y este programa fue el que dio problemas en el evento electoral anterior. Uno de sus componentes, principalmente el de totalización y divulgación de resultados, tuvo sus bemoles, en el sentido que no se pudieron divulgar resultados con la velocidad, con la celeridad que estaba exigiendo, digamos, la sociedad civil y de alguna manera la sociedad política, digamos, partidos políticos y sociedad civil. ¿Qué fue lo que sucedió? La empresa
subcontratada no pudo totalizar los resultados y no los pudo totalizar porque si usted se recuerda la sentencia 48-2014 de la Sala de lo Constitucional que transformó completamente nuestro sistema electoral y el sistema de votación, ¿verdad?, que complejizó todo nuestro sistema electoral. Esa sentencia ocurrió allá por el mes de octubre, por ejemplo, del año 2014. Recién llegados nosotros en agosto al Tribunal Supremo Electoral y a pocos meses de la elección. Eso ocasionó que todo el sistema se transformara y por lo tanto también que nosotros tuviéramos necesidad, por ejemplo, de agregar actas, ¿ya? Actas que antes no se agregaban. Así es de que las mesas de votación tienen hoy más folios, ¿verdad? Tienen hoy más folios en donde se deben consignar los cruzados. Pero además de eso, los votos cruzados también que se deben de consignar en esas actas complejizan el sistema porque los que están contando, los miembros y miembros de mesa o los integrantes de mesa que realizan el conteo de las papeletas tienen que buscar en la papeleta votos enteros, ¿verdad?, que son votos por bandera. Tienen que buscar preferencias dentro de las listas propuestas por los partidos y tienen que buscar también las fracciones de votos. Entonces confundieron a veces fracciones de votos con preferencias o confundieron votos con marcas de cruzado. Imagínate, es un sistema mixto complejísimo, ¿va? A diferencia de otros países que tienen voto cruzado, como Ecuador, que nosotros hemos visitado esa elección, voto cruzado que tiene Honduras. Todavía no conocemos la experiencia de Luxemburgo, donde también tienen voto cruzado. En fin, eso complejizó todo el sistema y la ausencia también de una adecuada capacitación, porque prácticamente 15 días antes, imagínense, del evento electoral, se tenía que haber capacitado. 15 días antes se diseñan instructivos, 15 días antes o un mes antes, usted está prácticamente definiendo cómo va a realizar ese operativo o esa aplicación de esa sentencia de sala que para variar la Asamblea Legislativa no emitió ningún decreto legislativo en el 2015 y en esta ocasión Asamblea Legislativa, si bien ha aprobado un decreto legislativo, se basó en el instructivo que diseñó el Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente fue una copia de ese instructivo lo que se aprobó en el decreto. Así es de que nosotros estamos disponiendo primero resolver el problema de la transmisión de las actas. Las actas las llenan, ¿verdad?, los integrantes de las mesas de votación. Le estamos apostando, yo le he puesto mucho a ese proceso de educación y formación, porque si usted llena adecuadamente las actas, tiene ya garantizado un buen porcentaje del éxito de que los resultados se van a transmitir de manera correcta, ¿ya? Entonces, si usted capacita adecuadamente, ahí tenemos un proyecto con el programa de las Naciones Unidas, pedimos una misión de las Naciones Unidas que analizara nuestro problema electoral, de la complejidad de nuestro sistema electoral, principalmente el tema del voto cruzado, y nos están apoyando para un proceso de capacitación y formación. Se van a diseñar herramientas virtuales, ya hice el llamado público para que los salvadoreños y salvadoreñas que deseen integrar mesas de votación puedan entrar en un proceso de formación en línea, un proceso con tutores también que van a haber del mismo Tribunal Supremo Electoral para enseñarles las habilidades y destrezas que requiere estar en ese proceso de conteo de votos, de escrutinio, de mesa y luego para poder completar adecuadamente esas actas de votación. Entonces, ese proceso de capacitación que no lo pudimos realizar en la elección 2015 de la forma que nosotros hubiéramos querido, ese proceso nos va a garantizar el éxito de que las actas estén adecuadamente completadas, digamos así, o llenadas. Entonces, luego hemos conseguido mediante un convenio con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, a mí me ha tocado, digamos, andar buscando, por ejemplo, a los personeros de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que para que usted lo sepa y para que la audiencia lo sepa, agrupa a 106 organismos electorales en el mundo. Es algo así como las Naciones Unidas en materia electoral, ¿verdad? Y nosotros hemos sido parte de ese comité de auditoría. Así es de que en esa gestión ellos nos han aprobado una importante donación de $1.600.000
y $200,000 más, o sea que sería 1.800.000, para poder realizar la adquisición de escáner que puedan a su vez transmitir de manera adecuada las actas que van a provenir de las mesas de votación. Esas actas se transmiten y llegan a un Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Entonces, todo este aparato tecnológico lo estamos tratando de garantizar, ¿verdad?, para que las actas sean adecuadamente transmitidas y luego se pueda totalizar los resultados de esa elección y darle ya sus correspondientes porcentajes de votación a cada uno de los partidos políticos involucrados. O sea que es una gestión de donación, pero entenderá de que a veces, aún al interior del mismo Tribunal Supremo Electoral, como que esto no suena bien. Vamos a ver este tema porque tiene que ver inclusive, doctor, con una conferencia que el mismo día martes, en que aparentemente había un consenso del órgano colegiado para dar a conocer todo el calendario y la distribución del presupuesto y en los aspectos más neurálgicos. Apareció también una conferencia por algún lado dentro del Tribunal Supremo Electoral. Yo quiero dos temas antes de retomar. Vamos a retomar nuevamente este tema que hemos dejado de momento, doctor. Dos aspectos a eso que le llaman ciudadanización. Yo pienso de que no importa cómo le llamen, al final estamos hablando de seres humanos, de seres políticos con una base de ideas. Inclusive todos los miembros de estos organismos que andan tratando de incidir, hay una nueva que ha salido que por supuesto así se llama también, incide, tiene sus intereses. Los mismos aliados por la democracia deben conocer que nosotros sabemos que son seres políticos con un cúmulo de ideas, pero me parece importante cómo se han garantizado todos los puntos neurálgicos en el cumplimiento del calendario electoral a partir de datos precisos. Por ejemplo, cuántos son los miembros de la Junta Receptora de Votos que tenemos, cuántos son las juntas receptoras de votos, cuántos son los centros de votación, cuántos son los electores, qué cantidad de papeletas, cuántas son el porcentaje de papeletas adicionales por ley, cuántas papeletas para consejos municipales, cuántas papeletas para diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Es un dato preciso que me imagino que también lo llevan de la mano para ese vacío de datos que les proporciona el RNPN. Creo que una planificación sobre la base de cuál es la población a la cual nos debemos principalmente el día el 4 de marzo. Sí, básicamente, como le digo, el Tribunal Supremo Electoral ha estado trabajando, porque había una crítica también de, hay alguna sociedad, organizaciones de estas, ONGs, que todos sabemos que reciben financiamiento precisamente para ese propósito, pues cada quien tiene su bandera. Unos trabajan sobre esculcar el financiamiento de los partidos políticos, otros trabajan por generar mala imagen, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral, otros trabajan por generar imagen a un partido político determinado. Es decir, todos conocemos eso, y la mayoría de estas asociaciones están llenas también de exfuncionarios, por ejemplo, de gobiernos de algunos partidos políticos, otros que han cobrado hasta cheques de sobresueldos, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay de todo, ¿verdad? Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral tiene que lidiar pues con todo este tipo de cosas, ¿verdad? En donde se monta casi siempre una campaña, cuando se acerca ya la campaña electoral, una campaña negativa, y sobre todo en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque algunos magistrados salen allí libres de toda culpa. Cuando las decisiones en el organismo colegiado, usted sabe, más ahora, se toman por mayoría o mayoría calificada, ¿verdad? Bien, entonces decirle de que hemos estado trabajando, y como le digo, se ha hecho el reajuste del presupuesto, y el reajuste del presupuesto privilegiando esos programas básicos, y le señalaba 4 programas: la organización y logística electoral, la capacitación electoral,
la transmisión y procesamiento de resultados y la publicidad y prensa, que se llevan prácticamente cerca del 90% de ese presupuesto. Sin esto no pueden realizarse elecciones. Entonces estos aspectos están cubiertos. Así es de que vamos a tener una elección de calidad, una elección transparente y una elección que sobre todo garantice el ejercicio del sufragio de los salvadoreños y salvadoreñas que van a integrar el padrón de electores, que en esta ocasión son 5.224.283 electores. O sea, el padrón electoral se ha incrementado en relación al padrón de la elección 2015, que eran 4.900.000. Decirle también algunos datos que usted señalaba. Por ejemplo, hemos tomado en cuenta que son 9.497 JRB. En la elección 2015 fueron 10.621. Tenemos un ejército de cerca de 95.000, ¿verdad? Integrantes de JRB que van a ser adecuadamente capacitados y formados por el Tribunal Supremo Electoral. Y el reto nuestro también de que ese día, si no son garantizar que no sean militantes de partidos políticos, fruto de una sentencia también de Sala de lo Constitucional, que aunque los propongan los partidos políticos, ellos no van a ser militantes. Y el problema nos lo trasladan a nosotros, garantizar cómo es eso de que no sean militantes, que no estén vinculados de manera formal a un partido político, ni que estén vinculados de manera material. Lo primero va a ser, digamos, más sencillo de garantizar, siendo ya, va a ser bien complejo. ¿Cómo garantizar la vinculación material? Por eso nos vamos a concentrar en esa vinculación formal, es decir, pedirle un listado al partido político que me diga en realidad si estas personas son militantes o no de ese partido político, pero en todo caso ya incorpora un proceso también adicional y engorroso, que el tribunal primero va a seleccionar a las personas que propongan los mismos partidos políticos y luego va a realizar el proceso de capacitación y formación de cerca de 95.000, ¿verdad?, personas. O sea, cosa que nunca se ha dado. Doctor, esta parte va a ser difícil porque no sé cuáles van a ser cuando se quiere introducir basura en un proceso, se logra. Yo afortunadamente no puedo formar parte del aparato electoral porque estoy inscrito en un padrón de un partido político, estoy libre, pero el problema, preocupación es con aquel que en algún momento, no sé si el hecho que en algún momento usó una camisa de un partido político y guarden esa foto, vayan a decir, él no puede ser. Ojalá no lleguemos al extremo. Pero yo quisiera porque eso nos va a detener la elección. Yo quisiera retomar el tema que hablaba con las tecnologías. Y yo pienso, doctor, que es necesario, yo siempre he estado manejando en los últimos días, es necesario que nos digitalicemos el pensamiento, el cerebro. No podemos continuar con un cerebro análogo. Y tienen que también digitalizarse toda la institución de El Salvador. Y aquí también permitir que el Tribunal Supremo Electoral sea eso, un tribunal. Debería ser un cuarto tribunal bien detallado en la Constitución de la República. Y digo yo que es importante esto de las tecnologías porque perfectamente el Tribunal Supremo Electoral se puede hacer haciendo uso cada vez más de las tecnologías, porque no podemos tener a un Tribunal Supremo Electoral análogo cuando la población que puede trabajar en el aparato electoral está digitalizado. Es impresionante, pero yo creo que ya no hay diferencia entre el campo y la ciudad. En el campo hay personas que pueden manejar más plataformas digitales que la misma gente de la ciudad que pasa en múltiples situaciones. Creo que aquí lo que se trata es capacitar en el rubro electoral, pero que la población la vamos a capacitar para que maneje plataformas digitales. No, la gente ya está más adelante de lo que algunos nos imaginamos. Entonces solo se trata de cuál es el rubro en el que tenemos que capacitar a estas personas, porque la capacidad tecnológica
la tiene el pueblo salvadoreño, la tienen esos jóvenes. Sí, sí. Bueno, con eso contamos, como le digo, en este programa de transmisión, que hay que capacitar en esa tecnología que se va a utilizar para la transmisión de las actas, porque el código electoral le señala, digamos, el proceso que va a realizar de escrutinio y conteos, o sea, le señala el orden hasta de cómo va a clasificar las papeletas, etcétera, etcétera. Sobre ese punto se está también discutiendo, ¿verdad? Y se han aprobado términos de referencia en aras de que puedan de alguna manera dotarse de algún tipo de apoyos tecnológicos, ¿verdad?, a las personas que van a realizar esos procesos de escrutinio. Hasta ahora, digamos, los consensos, como le digo, llegan a obtener esos escáneres de Corea, que son donados por el gobierno de Corea gracias a la gestión del Tribunal Supremo Electoral, de la Asociación Mundial de Organismos Electorales y del Consejo Nacional Electoral también de Corea, lo cual agradecemos esa cooperación internacional porque ronda cerca de los $2 millones, que no los teníamos dentro del presupuesto que usted sabe que se recortó, ¿verdad?, por el Ministerio de Hacienda. Así es de que en esa parte estamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de apoyos se pueden generar también para los miembros de mesa? Pero los miembros de mesa van a contar, por ejemplo, con APP en la parte de capacitación para resolver cualquier problema, digamos, de llenado de actas. Vamos a tener el aula virtual que nos va a apoyar también con dotando de todas las herramientas, habilidades y destrezas a esos integrantes, a esos 95,000 integrantes de las mesas de votación, porque algo a lo que sí yo le apuesto es a que esas actas deben de ser completadas de la manera más eficaz y eficiente posible para no tener errores en el momento de la transmisión de esas actas a nuestro centro de procesamiento de resultados. Estamos apostándole también al diseño de ese software, ¿verdad?, que se le ha pedido también a la web, ¿verdad? Se le ha pedido a la web que lo pueda diseñar, un software de totalización y divulgación de resultados, ¿verdad?, o al menos auditar, ¿verdad? Entonces, en eso estamos para ver si hay también la contratación, ¿verdad? Se ha pedido por también por las ONGs que andan demandando que se contrate a una empresa, ¿va? Todavía no sabemos cuál es la que ellos quieren que se contrate, ¿verdad? En esta parte hay que ser bien objetivos, ¿va?, para que se genere la competencia adecuada y no se hagan las cosas también de dedo. Nosotros Doctor, estamos provocando la transparencia, ¿va? En esa parte creo que es importante. Yo estoy muy de acuerdo en que hay que avanzar en la transparencia. Ya. Y yo pienso que no vamos a avanzar en la transparencia si no combatimos la hipocresía. Porque hay que tomar en cuenta que la experiencia nos indica que la institucionalidad salvadoreña ha estado mercantilizada. Vea, por ejemplo, yo no sé cuándo va a haber una decisión y me atrevo a decir que nunca. Esa separación que se dice de la parte jurisdiccional y la parte administrativa en el órgano judicial. No es tan fácil porque hay mucho dinero de por medio, pero ahí no se dice nada. Pero voy a auditar a Casa Presidencial, pero voy a auditar bien al Tribunal Supremo Electoral. Aquí nosotros, doctor, debemos de dar cada vez más información a la gente para que conozca que todos los eventos electorales en el pasado han estado mercantilizados. Viene el proceso electoral y viene el negocio del año, el negocio de cada 3 años. Ha aparecido, por ejemplo, ya una nueva asociación que todo parece indicar que está detrás de tener la licitación del control de ese software que no cuesta 2 pesos. Entonces, mire, por ejemplo, lo que acabamos de ver, una campaña de demandas y una campaña mediática en contra del RNPN por la emisión del documento único de identidad. En campaña electoral, por ejemplo, ¿quién es el que va a tener buena ganancia a partir de la alimentación en el proceso electoral? ¿Quién vende los canopis en el proceso electoral? ¿Quién vende la papelería? ¿Quién
emite las papeletas. O sea, ha sido un negocio redondo y allá hay hipocresía. Hablan de transparencia, pero en buena medida lo que ellos quieren es garantizar cuál es la parte que a mí me debe de corresponder y que no estoy dispuesto a renunciar a ella. Hay que denunciar esto, doctor. Sí, bueno, yo en la elección pasada también lo denunciaba, ¿verdad? Incluso arrendamientos de vivienda con muchos meses de antelación. Tuve la oportunidad de conocer a una señora que daba en arrendamiento una casa y decía, bueno, mire doctor, yo no me explico, ahí está la casa sola, así, 3 meses antes, y no estaban haciendo, nadie llegaba ni la tenían ocupada. Yo lo señalé eso en el y alguien andaba hasta en el proceso de licitación, alguien había echado un porcentaje también. Pero lo que sucede también es que ahí depende también de los diseños que usted haga de la elección y el modelo de elección que usted quiera hacer. Por ejemplo, este modelo de elección que se está planteando con 25.865.375 para 2 elecciones, es un modelo que si bien no es el que había consensuado el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, porque el otro modelo incluía una tecnología más de punta, digámoslo así, porque habían unos escáneres que podían transmitir las papeletas de votación y de una sola vez obtener de allí los resultados electorales, incluso transmitir por internet, etcétera, etcétera. Esa tecnología costaba cada uno de esos escáneres $2.800. Si usted multiplica $2.800 por 1.800 escáneres, le va a dar un total de 5 millones y algo. Entonces ese presupuesto fue recortado. Entonces nosotros vamos a utilizar unos escáneres que son mucho más baratos y mucho más, llegamos a un nivel en donde básicamente el escáner que vamos a utilizar para esta elección es un escáner donado. Es decir, gracias a una gestión que hemos realizado con el gobierno de Corea, los viajes que critica a veces más de algún periódico, de la prensa gráfica, por ejemplo, del presidente del tribunal y de otros magistrados, están concentrados en esto, en ir a firmar, por ejemplo, una carta compromiso, un memorándum de entendimiento que ellos le llaman, para básicamente ya desarrollar lo que va a ser el protocolo de entrega de esos 1.800 escáneres. Claro, esto acarrea de alguna manera, y son las cosas que yo no voy a lograr nunca en mi vida, entenderlas o digerirlas, ¿va? Yo soy una persona que he estudiado, digamos, mucho, becado, ya muchas carreras, maestrías, doctorado, pero hay cosas que usted no las logra entender, cómo el ser humano las puede realizar. Por ejemplo, si se obtiene una donación, un regalo, pues, gracias a una gestión dura que hemos realizado, va con la Asociación Mundial de Organismos Electorales y gestiones en cada país que se realizan eventos de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, y usted obtiene una donación, pero esa donación como que de repente irrita también. ¿Por qué cuando nos quieren donar y cooperar, obtener una cooperación internacional, más de alguno se siente irritado? Claro, el único interés que usted puede entender, por eso he publicado el libro El ocaso de las empresas socialmente irresponsables, es que haya un negocio o alguien, estamos tocando algún negocio que alguien se había perfilado. Esa es la única explicación. Entonces, eso es inaceptable. Eso es inaceptable en un país que tiene de alguna manera una crisis fiscal, es decir, que no hay un pacto fiscal para que lleguen más recursos al Estado y usted le da recursos al Estado. Donde no haya una empresa que va a sacar algún provecho porque es el Tribunal Supremo Electoral quien directamente va a administrar ese rubro, seguramente ese rubro va a ser atacado, doctor. Entonces, ahorita andan unas ONGs ahí peleando, casi imponiendo que se contrate una empresa. Entonces, yo no me dejo de alguna manera intimidar por ese tipo de cosas, porque yo sé que ahí hay intereses empresariales, o hay empresas que directamente están financiando, ojo en eso, a este tipo de grupo, y usted ya lo dijo en el caso del RNPN, han molestado y se han puesto en cadena los canales de televisión para despotricar en contra, ¿verdad?, de la empresa que se ha contratado por el RNPN, y que por cierto ha garantizado más medidas de seguridad de ese DUI y ha tenido más eficiencia y eficacia en ese manejo, y sale más barato incluso, etcétera, etcétera, que las empresas que estaban anteriormente contratadas. Pero eso no gusta, digamos, la identidad ciudadana se ha mejorado, etcétera, etcétera, pero eso como que no ha gustado, digamos, mucho. Entonces, decirle que también alrededor de esto, llegar a de garantizar la gobernabilidad,
al interior del Tribunal Supremo Electoral. Debo ser muy franco en esto. Todos los magistrados han concurrido en 3 principios que desde nuestra llegada los hemos establecido: el buen gobierno, ¿verdad?, de la cosa pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros hemos rendido cuentas a la sociedad salvadoreña sobre en qué invertimos los fondos. Somos el Tribunal Supremo Electoral que liquidamos los fondos en el plazo que habíamos señalado en el calendario electoral. Bajo esos compromisos, le quiero decir, todos los magistrados y magistradas han concurrido, porque luego van a enojar conmigo también cuando oyen estos programas, han concurrido en aras de la gobernabilidad democrática, y hago sendos llamados hacia eso, sobre todo hoy a partir de la separación del cargo, que prácticamente es una destitución del magistrado Ulises Rivas, ¿ya? Hemos concurrido en que hay que generar transparencia, o sea, esa es una tesis ganadora. Entonces, como vamos a generar transparencia, hemos concurrido también o hemos consensuado que para evitar ese tipo de especulación estamos mandando a una entidad que se llama la Bolsa de Productos o Volpros, que la utiliza el Ministerio de Gobernación, la utilizan varias instituciones de gobierno, y en donde se genera una competencia, digamos, relativamente más sana entre las empresas. Es decir, las empresas compiten por ofrecer los precios más bajos. Vamos a ver si los productos también son de mayor calidad o son de menor calidad. Pero en todo caso, el Tribunal Supremo Electoral traslada, por ejemplo, los canopies de los que se hablan, ¿ya? Los canopies, que a veces no se quieren utilizar canopies procedentes de instituciones gubernamentales que nos los pueden prestar, sino que decidimos arrendar, ni siquiera comprar canopies, sino que arrendarlo. Todavía el arrendamiento le sale más caro que la compra. Igual que en el tema de los vehículos, que estamos viendo cómo lo subsanamos. Entonces, decirle que esto lo hemos lanzado a la Bolsa de Productos, ¿ya? Que todos saben, las instituciones saben que esto genera mayor transparencia. Así yo especulo que el magistrado tal puede estar, por ejemplo, envuelto en el tema de publicidad, o que el magistrado cual puede tener negocio, por ejemplo, con los vehículos o con una familia determinada vinculada al Tribunal Supremo Electoral. Entonces mandamos todo a la Bolsa de Productos, o la mayoría de cosas. Claro, esto va a acarrear también una reacción de empresas, que la vamos a vivir en un ataque de desprestigio al Tribunal Supremo Electoral, que ojo a los medios de comunicación, a los verdaderos profesionales del periodismo, si se prestan a esta campaña, porque aquí les estaríamos quitando parte también de ganancias que obtienen empresas que han tenido intereses vinculados al Tribunal Supremo Electoral económico, ¿ya? Entonces, pero la idea es que allí no va a aparecer ningún magistrado vinculado. Entonces nos curamos también nosotros en salud. Este es un experimento, digamos, que se está realizando, y que ya lo ha hecho, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y se ahorran cientos de miles de dólares, porque los productos resultan ser más baratos, porque ya van a entrar a competir mayor número de empresas, y no solo 1, 2 o 3 empresas, ¿ya? Y esto quizás es una noticia importante. Ojalá que esto no nos genere una contracampaña, igual que el hecho de haber pedido una donación al gobierno de Corea, una ayuda de casi $2 millones, y entonces esos escáneres nos los vamos a ahorrar. 1,800. Doctor, creo que es importante y no está de más recordar de nuevo esas declaraciones más recientes del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, que habla de la prensa mercantilizada, que ha perdido todo el decoro, la ética, ha ido al extremo y se ha vuelto más radical para defender intereses particulares. Yo solicité a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Corte de Cuentas de la República información total sobre una administración del órgano judicial, y realmente es lamentable. Usted sabe que no puede ir a aceptar el precio de un alquiler de una casa a la Santa Elena como en San Miguelito. Eso ya establecido por zona cuánto cuesta cada casa. Y realmente precios inflados en los procesos de licitación. Magistrados y magistradas que aún teniendo el salario tenían una comisión por haber estado al frente de esa licitación. Tengo esa información certificada. Y qué lamentable que realmente también de repente una institución, como le llaman hoy, de la sociedad civil,
debe de tener un interés del Estado, pero no un interés de una empresa. Y peor sería que sea la empresa quienes creen esta institución para ir a buscar un beneficio de una institución que lo que tiene que garantizar es la decisión soberana del pueblo en un proceso electoral. Ha surgido, por ejemplo, en las últimas semanas, diría yo, Decide se llama. Decide, específicamente atacando al Tribunal Supremo Electoral, atacando al presidente, pero con un mandado específico. Casi dicen, yo quiero esos 5 millones que va a donar Corea para la compra de ese escáner. Realmente, o sea, una institución debe surgir con un propósito ciudadano, de interés nacional. Pero qué delicado sería que esa empresa esté invirtiendo en pagarle salarios a estos personeros para que hagan suya una demanda pública. Eso no se vale en este país de El Salvador. Entonces, por eso digo, está bien la transparencia, pero no vamos a avanzar en la transparencia mientras no combatamos la hipocresía y los intereses mercantilistas, doctor. Sí, bueno, de todas maneras nosotros como Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todos esos obstáculos, esto es como ir, por ejemplo, nosotros tendemos puentes, ¿verdad?, de cooperación internacional, y algunos se encargan de ir colocando obstáculos, ¿verdad? Y allí entra Sala de lo Constitucional, allí entra, incluso a veces podrían ser decretos de Asamblea Legislativa, allí entran ONGs, todos estos aliados por la democracia y nombres así extraños, que en realidad deberían de consolidar la democracia. Yo incluso voy a plantear dentro del organismo colegiado que apliquemos el tenor literal de la ley, porque todo aquel que obstaculice el proceso electoral, ¿va?, y ellos están obstaculizando a veces el proceso electoral, no hacen propuestas concretas, no dicen nosotros le vamos a donar al Tribunal Supremo Electoral siquiera una silla, ¿ya?, o papelería. O sea, ellos no contribuyen, sino que reciben los fondos, y esto lo debería investigar también la Fiscalía General de la República. Reciben fondos para atacar al Tribunal Supremo Electoral, reciben fondos para hacer campaña, y ahí salen campañas anónimas. No sé si se recuerda la vez Ponele Coco, por ejemplo, una campaña. Yo pedí dentro del organismo colegiado que se investigara ese sitio web, que ese sitio web decía, como Nostradamus, de una sola vez que iba a fallar el proceso de transmisión. Imagínense, o sea que ellos ya sabían que iba a fallar, y yo luego anuncio sabotaje, ¿ya? ¿Cómo es que ellos sabían? ¿Cómo es que algunas ONG sabían que iba a fallar el sistema electoral? O sea, es que manejaban una información también privilegiada. les habían pagado para que dijeran eso. ¿Por qué? Porque no se contrataron a las empresas que a lo mejor ellos querían, o monopolios de empresas. Tuvimos ataques también. Imagínense, casas arrendadas en informes de seguridad, que yo dirigí el plan de seguridad, casas arrendadas a los lados del de la Feria Internacional, en colonias exclusivas, para poder realizar ataques de hacker a nuestro sistema, para hacerlo más lento o para poder atrofiarlo. O sea, ellos ensayan con eso. Las empresas que no se contratan ensayan con eso. Y eso es una antiética, es una falta de ética también empresarial y una falta de responsabilidad social empresarial. Por eso el título de mi libro, El ocaso de las empresas, ¿va?, que tiene mucho que ver. Yo tengo mucho material todavía para escribir, una nueva edición sobre todo lo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral y cómo nos enfrentamos a ese poder. Pero un poder que yo no me imaginaba, un poder de las empresas socialmente irresponsables. Entonces, pero sí también hay empresas socialmente responsables a quienes yo les he estado haciendo sendos llamados. Por ejemplo, los medios de comunicación. Deben de ser verdaderos medios de comunicación que trasladen una información objetiva a la sociedad y no la tergiversen. Un medio que tergiversa y renuncia a trasladar la verdad a la población no es un medio de comunicación, es otra cosa, es una sociedad anónima, ¿ya?, mercantilista, pero no es un medio de comunicación social. Entonces, un verdadero medio de comunicación debe primero tener el compromiso con trasladar una información veraz, una información objetiva. Cuando ellos tergiversan esa noticia, se convierten en cualquier otra cosa, en una empresa, en una sociedad anónima, en un club, ¿verdad? Pero
desprestigian también el oficio de escribir y el profesionalismo de un periodista. Por eso yo les hago sendos llamados a la responsabilidad social empresarial, que nos ayuden, ¿verdad? Y ese llamado se lo he hecho en forma reiterada a los medios más grandes de comunicación, a que nos den espacios para promover valores cívicos democráticos. Mire cómo se insertan en esa lista, a firmar convenios con nosotros y no atacarnos, sino que firmar convenios y regalarnos páginas enteras. ¿Para qué? Para promover cartillas de educación cívico-democrática, promover este programa de capacitación que estamos promoviendo gracias al programa de las Naciones Unidas. Doctor, le repito, yo he tenido acceso a información vía la ley de acceso a la información pública y no es para hacer morbo, sino para manejar cuánta cosa hay que resolver en El Salvador. Digo esto porque una de las tareas que hoy tiene el Tribunal Supremo Electoral es verificar el financiamiento de los partidos políticos. Claro que aquí hay empresas muy responsables y otras irresponsables, como lo que menciona usted en su libro, el ocaso de las empresas irresponsables. Y uno puede pensarse, ningún gran donador va a esperar, no va a esperar algo a cambio. Puede ser que sí también. Pero yo he visto cosas en El Salvador, por ejemplo, hace unas 3 campañas electorales presidenciales en El Salvador, llegar a un pueblecito que la cantidad de población que tiene son 6,000 habitantes y le han ido a dejar 3 camiones, creo yo que ahí alrededor, qué sé yo, le han llevado 100,000 camisas cuando el municipio solo tiene 6,000 habitantes, ¿verdad? O sea, ¿de dónde ha salido ese dinero? ¿Qué es esa empresa que obtuvo esa gran ganancia? O sea que yo pienso que a medio mundo le tocaron 40 camisas, algunas la pusieron, otras las usaron para trapeador, pero repartieron camisas a diestra y siniestra. Hay empresas, hay ciudadanos también con capacidad que pueden donar con el interés de que están contribuyendo para el desarrollo del país. Yo no voy a decir los nombres de las fundaciones en este momento porque le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, pero sí he investigado en el Ministerio de Gobernación. Las fundaciones desarrollan una labor a partir de recibir donaciones. Por tanto, una fundación no puede ser financiadora de un partido político, y eso está ocurriendo en El Salvador. O sea, está bien verificar el financiamiento de los partidos políticos, pero un llamado a esas personas que no se fijan en la viga que tienen en el ojo. Despóngense de la hipocresía, porque lo están haciendo y en este momento hay información, doctor. Sí, bueno, el Tribunal Supremo Electoral está por notificar, ¿verdad? Multas que ha impuesto son 7 partidos políticos, son 8 los procesados, son 7 partidos políticos en el tema del financiamiento, más que todo por no llevar adecuadamente su contabilidad formal. Son errores de contabilidad, excepto un partido político que se ha excedido en las donaciones, como usted dice, ¿verdad? Producto de unas fundaciones que han hecho esa donación, y eso tendría que ser, como le digo, objeto de investigación. Bueno, el tribunal ha hecho lo que conforme a la ley corresponde, y ha impuesto multas que van desde 37 salarios mínimos hasta 40, por ejemplo, salarios mínimos. Así de que yo creo que nosotros como autoridad electoral nos debemos a la ley, ¿verdad? A las leyes de la República, y allí entra en esa estructura el derecho internacional, ¿verdad? La Constitución de la República y las leyes secundarias, igual que los reglamentos en otro nivel de esa escala jerárquica. Así es de que nosotros hemos estado tratando de realizar esa función de fiscalización de los partidos y decir de que a partir del año 2014, ¿verdad? Los balances que se presentaban al tribunal, que tienen que presentar en cada ejercicio fiscal, el primer trimestre de cada ejercicio fiscal, digamos, no eran como muy usuales, ¿verdad? Pero luego, a partir del 2016 y 2017, los partidos han estado transparentando más,
digamos, esas fuentes de financiamiento, porque el tema de las fuentes de financiamiento, al margen de cualquier otro análisis que se pudiese hacer, que yo comparto lo que dice usted, que digamos las ONGs o las fundaciones y asociaciones, habría que investigar de dónde proceden sus fondos, porque algunas tienen más fondos que otras. Hay ONGs pobres y hay ONGs ricas, digámoslo así. Si una ONG puede manejarle millones de dólares, se puede imaginar de dónde proceden estos millones de dólares. Hay una que recibió de los foros de Taiwán, tenía fondos de eso. No sé si de ahí los pasaron al partido. Bueno, entonces hay diferentes, digamos, fundaciones que la sorpresa también que se ha dado es que habría que investigar si están inscritas en el Ministerio de Gobernación, porque otras se inscriben también, hoy está de moda es en Panamá o en otro país. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar esos fondos? Y han aparecido fundaciones de ese tipo. Entonces, hay de todo en esta parte. Entonces, lo importante es que el tribunal está cumpliendo con su rol, ¿verdad?, de fiscalizar, ¿verdad? Fiscalizar. Pero ese rol tiene que ser complementado o cruzado, si quiere, con Hacienda, porque en Hacienda presentan un formulario 960 también, que lo estamos indagando, ¿verdad?, los partidos políticos también, o los donantes. Cuando usted dona a un partido político, también cruza esa información y presenta una declaración al Ministerio de Hacienda. Y presenta esa declaración precisamente porque eso está, de alguna manera, le provoca al empresario, ya sea una exoneración de impuestos o una disminución en el pago de sus impuestos. O sea que cada donante también recibe otro beneficio, ¿verdad? Porque el Ministerio de Hacienda, y eso habría que analizarlo también, si es correcto que ese donante, ¿verdad?, le sean, digamos, condonados impuestos o perdonados un porcentaje de impuestos porque él está haciendo una donación. O sea que los más buenos, si quiere, hace campaña y recibe exoneración. Y todavía recibe exoneración. Eso habría que analizarlo en esa parte de la justicia tributaria. Pero además, Corte de Cuentas también fiscaliza, ¿ya?, los fondos públicos. Tiene que fiscalizar los fondos públicos. Y Fiscalía General de la República entrar si hay algún dinero mal habido. Por ejemplo, entrar en esa también investigación. Entonces, no solo es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, es la labor de fiscalización, que es una labor bastante, como le digo, grande, que si usted se mete, estamos ahorita en una materia, en una carrera por la elección, que usted señalaba ya fechas importantes, por ejemplo, el 4 de octubre, hacemos ya la convocatoria formal. Es decir, damos el banderillazo de salida para la elección 2018, va, que se realiza el 4 de marzo. Eso lo vamos a hacer el 4 de octubre. Dimos el banderillazo de salida también para la realización de las internas. Las internas finalizan también el 4 de marzo y quien no haya hecho internas no va a poder inscribir candidatos. Entonces, yo creo que estamos en todo ese quehacer electoral, estamos dispuestos, ¿verdad?, a afrontar todos estos retos, a ir superando todas esas paredes que nos ponen ONGs, nos ponen distintas instituciones de gobierno, pero sí algo que ha sido importante dentro de los pliegos de reforma que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa y pedidos que hemos hecho también a instituciones de Estado, algo importante, una reforma importante que emula lo que sucede o copia lo que sucede en Costa Rica o en Panamá. Es una reforma que señala que un año antes del evento electoral, es decir, del 4 de marzo de 2018, ese plazo finalizó el 4 de marzo de este año 2017, no se pueden realizar reformas electorales, ¿va? No se pueden realizar reformas, es decir, no se pueden cambiar reglas del juego, como lo hizo Sala, como lo hizo Asamblea Legislativa en el 2015. No pueden cambiarse las reglas del juego un año antes del evento electoral. Entonces, eso le agradecemos nosotros a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa, porque tuvo a bien adoptar esta reforma que nosotros le pedimos, porque si no, esto implica un desorden. Usted ya tiene un plan general de elecciones que se llama PLAGEL, usted ya tiene dispuesto todo un aparato, usted ya tiene la planificación, y viene alguien y le modifica las reglas del juego y tiene que cambiar la planificación sin darle presupuesto para realizar esos cambios que se han aplicado al sistema. Entonces, eso le hemos pedido, ¿verdad?, con vehemencia a la Corte Suprema de Justicia, porque hoy la Corte Plena debe hablar con Sala de lo Constitucional para ver que no se intrometa en asuntos propios de la máxima autoridad en materia electoral, que así lo reconoce la Constitución. Y estamos en pleno proceso, en 4 meses se está haciendo el llamamiento a elecciones, 4 de octubre, sí. En 6 meses
la apertura para la primera campaña para consejos municipales enero, un mes después, perdón, para Sí, consejos municipales. Para asamblea legislativa. Son 2 meses antes del evento electoral. Entra la campaña de diputados y diputadas y un mes antes cabal entra la de consejos municipales. ¿Es más amplio el de consejos municipales? No, el de diputados. El de diputados entra en enero. 2 meses, sí, entra en enero. Y el otro entra un mes antes. En febrero, importante. Creo que ponerle atención también a esto de los procesos internos. Hay temas que yo pienso que tiene que hacerse muy ético, que no vayamos al Tribunal Supremo Electoral únicamente como un prerequisito para ir a la sala de lo constitucional. El Tribunal Supremo Electoral es supremo en la materia. Muchísimas gracias por su atención, amable oyente. Muchísimas gracias por la visita que nos ha hecho esta mañana el doctor Julio Alfredo Olivo Granadino, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias, suerte al frente de la organización y administración de este proceso, doctor. Bueno, gracias también y bueno, esperamos que la Maya también apoye, ¿verdad?, de manera positiva al Tribunal Supremo Electoral en esta ardua tarea, se puede imaginar, de organizar las elecciones 2018. Es el aparato organizativo más grande del país y es el ejército humano más grande que se despliega en tiempos de democracia, de consolidación de la democracia. Muchas gracias. Conversando. Nuestra entrevista de hoy.